Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el barrio residencial de Maplewood, donde el césped estaba impecablemente cuidado y las casas se bañaban con la luz dorada del atardecer, Karen Whitmore observaba a su nueva vecina con una vigilancia enfermiza. A sus 50 años, con el pelo perfectamente peinado, un vestido impecable y gafas de sol, se creía la guardiana moral del barrio. Cualquier cosa inusual la alarmaba. El nuevo vecino, Marcus Johnson, era un hombre negro de unos 30 años. Siempre cortés, siempre discreto, vivía su vida con discreción, pero para Karen, cada detalle era sospechoso. Había notado que sacaba la basura temprano por la mañana, que aparcaba el coche un poco torcido y que saludaba a sus vecinos con una sonrisa educada que, para ella, sonaba falsa. Esa noche, sentada en su sala con una taza de té frío, Karen sintió que el miedo y la indignación la invadían. En un ataque de hipervigilancia y absoluta certeza, cogió el teléfono y llamó a la policía. Su voz era firme, casi temblorosa. Sí, buenas noches. Quiero reportar a alguien sospechoso en nuestro vecindario. Sí, creo que podría ser peligroso. Quiero que intervenga una patrulla de inmediato. Dio la dirección de Marcus con meticulosa precisión, insistiendo en que no era nada común. En su mente, solo había protegido el vecindario. Lo que ella no sabía era que Marcus Johnson no era un residente más. Agente del FBI con más de una década de experiencia, trabajaba de encubierto en Maplewood en una investigación a largo plazo sobre una compleja red criminal. Cada movimiento de Marcus estaba meticulosamente calculado para mantener la discreción, y su vida cotidiana parecía trivial para cualquiera que desconociera su verdadera identidad. Unos minutos después, las sirenas sonaron en la calle. Karen, aliviada y triunfante, miró por la ventana, segura de que su valiente acción mantendría el vecindario seguro. Pero en cuanto el agente David Carter, el agente de patrulla local, llamó a la puerta de Marcus, la situación dio un giro inesperado. Marcus abrió la puerta con calma, con una sonrisa discreta en el rostro. Su mirada, penetrante y atenta, delataba un profundo conocimiento de todos los protocolos policiales. El ambiente se volvió denso al instante. Los oficiales se dieron cuenta de que se enfrentaban a un agente federal, y Karen, al darse cuenta de la gravedad de su decisión, sintió una repentina oleada de preocupación. Esa noche, en la tranquila calle de Maplewood, lo que se suponía que sería una simple llamada de un vecino vigilante se convertiría en una lección de humildad, autoridad y dignidad, para Karen Whitmore y todos aquellos que habían presenciado esta escena. Los faros azules y rojos de los coches de policía iluminaban la tranquila calle Maplewood, proyectando destellos de luz sobre las impecables fachadas de las casas. Karen Whitmore, con el teléfono aún en la mano, observaba con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había actuado para proteger el barrio. O eso creía. Dos coches frenaban bruscamente frente a la casa de Marcus Johnson. Los motores rugieron un instante y luego se sumieron en un pesado silencio. Karen caminó hacia la puerta principal, con el pecho agitado por el triunfo. «Aquí están. Ya vienen, por fin van a hacer algo», susurró, casi para sí misma. El agente David Carter, un hombre de unos 40 años con expresión seria y evidente experiencia, bajó del primer coche. A su lado, su colega, el agente Ryan Bennett, más joven y visiblemente algo nervioso, se apretaba el cinturón de seguridad. David llamó con firmeza a la puerta de Marcus, siguiendo el protocolo. La puerta se abrió lentamente. Marcus Johnson estaba allí, impecable con su atuendo informal, con la mirada serena y observadora. Su mirada se cruzó con la de David con una seguridad serena que inspiraba respeto. «Buenas noches, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes?», preguntó Marcus con voz tranquila, casi cálida. David intercambió una mirada de sorpresa con Ryan. No era un hombre sospechoso ni agresivo. Parecía normal. Pero su desconcertante confianza despertó al instante sospechas en los oficiales. «Señor, recibimos una llamada sobre actividad sospechosa aquí», explicó David, manteniendo un tono profesional. Marcus sonrió levemente, pero sin regocijo. «Ah. Ya veo. Bueno, te aseguro que todo está en orden. Soy Marcus Johnson, agente del FBI. Trabajo de incógnito en el barrio». Se hizo el silencio.
Ryan abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Karen, que acababa de unirse a los policías en la acera, sintió un nudo en la garganta. ¿Abrió los ojos de par en Parvkuke? Agente del FBI, tartamudeó, sin poder ocultar su sorpresa. David asintió lentamente. Bueno, eso cambia las cosas, ¿no es así, señora Whitmore?, dijo con una mezcla de seriedad y reproche apenas disimulado. Karen sintió que se le enrojecían las mejillas. Todo su triunfo se había desmoronado en cuestión de segundos. Los vecinos, alertados por las sirenas y su natural curiosidad, habían empezado a salir de sus casas. Observaban la escena, susurrando entre ellos. La humillación de Karen se estaba desarrollando en público, ante la mirada de todo el vecindario. Marcus permaneció tranquilo, con una postura casi majestuosa. Le entregó su tarjeta de agente a David y afirmó con firmeza: «Entiendo su vigilancia, pero le recomiendo encarecidamente que verifique su información antes de acusar a nadie. Una denuncia falsa puede tener graves consecuencias». Karen bajó la mirada, avergonzada y confundida. Había querido sentirse valiente y protectora, pero había revelado su miedo irracional y sus prejuicios de forma espectacular. Esa noche, Marcus Johnson había demostrado que el autocontrol, la paciencia y la autoridad siempre superan la intimidación y los juicios precipitados. Y eso fue solo el comienzo de la lección que Karen estaba a punto de recibir. La tensión en la calle Maplewood era palpable. Vecinos curiosos se habían reunido en las aceras, formando un pequeño círculo alrededor de Karen y los policías. Susurros, miradas inquisitivas y murmullos de incredulidad acompañaban cada movimiento de Karen. Podía sentir sus miradas fijas en ella, pesadas, acusadoras. Marcus Johnson permaneció tranquilo, impasible, mientras Karen, avergonzada, buscaba palabras que no le salían. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, Marcus dio un paso adelante, con las manos abiertas en un gesto firme, pero sin amenazar. «Señora Whitmore», comenzó con voz tranquila pero autoritaria, «entiendo su preocupación. Pero ha hecho una acusación infundada, basada en prejuicios y miedos irracionales. Debe comprender que este tipo de comportamiento puede tener graves consecuencias». Karen tragó saliva, incapaz de responder. Sintió una opresión en el pecho, buscando desesperadamente una excusa. «Solo pensé que quería proteger el vecindario», balbuceó, cada palabra sonando más débil que la anterior. Marcus asintió lentamente. «Entiendo el deseo de proteger lo que amas. Pero tu miedo y tus prejuicios casi provocan un incidente grave. Estás acusando a alguien solo por su color de piel. Eso se llama discriminación, y es ilegal y peligroso». David Carter, el policía, intervino con una mezcla de seriedad y reproche velado. «Señora Whitmore, debe comprender que su acción, aunque motivada por el miedo, puso a todos en una situación difícil. Afortunadamente, el señor Johnson es agente federal y manejó la situación con profesionalismo». El murmullo de los vecinos se intensificó. Algunos asintieron, otros guardaron silencio, pero el juicio colectivo pesaba sobre Karen. La satisfacción inicial que había sentido se había convertido en una vergüenza ardiente. Marcus continuó, con calma pero firmeza: «Lo que acabas de hacer no puede ignorarse. Las acusaciones infundadas, especialmente las basadas en prejuicios raciales, pueden dar lugar a un proceso civil y penal. Debes comprender que tu comportamiento tiene repercusiones mucho mayores de las que imaginas». Karen bajó la mirada, incapaz de sostener esa mirada penetrante que mezclaba calma y autoridad. Sintió que cada palabra de Marcus era un recordatorio de su error, una lección de humildad que no estaba preparada para oír, pero que debía aceptar. El ambiente, previamente tenso y confuso, se disipó. Los policías comenzaron a retirarse, conscientes de que la situación estaba bajo control. Los vecinos reanudaron sus actividades, algunos miraban a Marcus con compasión, otros juzgando a Karen. Ese momento marcó el comienzo de una lección que se extendería mucho más allá de aquella calle de Maplewood. Karen acababa de descubrir que la intimidación y las acusaciones precipitadas eran insuficientes ante la integridad, el autocontrol y el poder de la autoridad legal. Marcus Johnson no era solo un hombre inocente, era un símbolo de dignidad frente a la injusticia y la ignorancia. Tras la calma en la calle, Marcus Johnson regresó a casa con un sentido de responsabilidad.
Lo que acababa de vivir no era solo un incidente vecinal, era un ejemplo flagrante de prejuicio racial y acusaciones infundadas que podrían escalar rápidamente si se gestionaban mal. Se sentó en su escritorio, sacó su computadora segura y contactó de inmediato a su superior, la agente especial Linda Harper, una mujer respetada por su inteligencia y minuciosidad. Su función era supervisar operaciones delicadas y gestionar incidentes imprevistos que involucraran a civiles. Linda, empezó Marcus con voz tranquila pero firme, hoy tuve un incidente con una vecina, una mujer llamada Karen Whitmore. Me denunció a la policía local, alegando que era peligroso. Linda frunció el ceño detrás del teléfono. Dime exactamente qué pasó. Marcus detalló cada momento, cada interacción con la policía, cada reacción de Karen. Describió cómo actuó por miedo y prejuicio, cómo llamó a la policía y cómo los vecinos presenciaron el enfrentamiento. Linda guardó silencio un momento y luego habló con calma pero con determinación. Marcus, este tipo de incidente debe servir de lección, pero con cautela. Debemos demostrar que la discriminación y las acusaciones infundadas tienen consecuencias, a la vez que protegemos tu identidad y tu fachada. Marcus asintió. Entiendo. Quiero asegurarme de que esto tenga un propósito constructivo, no solo para humillar a alguien. Linda estuvo de acuerdo. Exactamente. Preparen un informe detallado, que incluya las interacciones con la policía y los testigos. Luego podemos considerar un enfoque educativo para Karen y, si es necesario, una comunicación discreta con el distrito para aclarar los hechos. Unas horas después, Marcus redactó un informe minucioso que describía no solo el incidente, sino también los comportamientos observados, las posibles consecuencias y las lecciones aprendidas. Se aseguró de que el documento fuera exhaustivo, claro y profesional, reflejando la gravedad de la situación, manteniendo un tono imparcial y objetivo. Mientras tanto, Karen, aún sin saber la identidad exacta de Marcus, regresó a casa confundida y ansiosa. Sentía una creciente inquietud. Su triunfo inicial había dado paso a un sentimiento de miedo y preocupación, aunque aún no entendía del todo por qué. Marcus, por otro lado, sabía exactamente lo que hacía. Su objetivo no era castigar a Karen por venganza personal, sino demostrar, con el ejemplo, que las acusaciones precipitadas basadas en el miedo y los prejuicios podían acarrear graves consecuencias y humillación pública. Y así, la simple llamada al 911 de Karen Whitmore se convirtió en un incidente federal silencioso pero instructivo, sentando las bases para una lección de dignidad, paciencia y responsabilidad que se extendería mucho más allá de Maplewood. A la mañana siguiente, un murmullo silencioso pero persistente recorrió el barrio de Maplewood. Los vecinos comentaban el incidente del día anterior, cada uno aportando sus propias opiniones y comentarios. La noticia corrió como la pólvora. Las miradas de algunos vecinos que se cruzaron con Karen reflejaban una profunda crítica, e incluso sus compañeros de trabajo habían oído fragmentos de la historia. Karen Whitmore sentía una tensión constante cada vez que salía de casa. Los saludos cordiales que solía intercambiar con sus vecinos se convertían en amables asentimientos o en un silencio sepulcral. Cada pequeño gesto parecía ser examinado, analizado y criticado. Su orgullo y confianza, antes intactos, ahora estaban manchados por una humillación creciente y pública. Marcus Johnson, mientras tanto, continuó su día con su legendaria calma. Observaba las reacciones desde lejos y sabía que el tiempo estaba de su lado. El incidente había puesto a Karen en una situación delicada, pero era una lección que debía aprender por sí misma. No se trataba de atacar ni ridiculizar, solo de dejar que la verdad y la justicia siguieran su curso natural. Mientras tanto, Karen empezó a recibir comentarios sutiles pero desagradables de sus colegas, susurros, miradas furtivas y comentarios velados sobre su excesiva cautela y sus sospechas infundadas. Incluso en los cafés y tiendas que visitaba, algunos lugareños intercambiaban miradas curiosas, como si la historia de su error se hubiera convertido en una narrativa colectiva. En la primaria Maplewood, la escuela a la que asistían sus nietos, algunos padres susurraron al verla entrar. Karen sintió que el peso de su error se extendía mucho más allá de su pequeño círculo personal. Lo que había percibido como una acción valiente se estaba convirtiendo poco a poco en aislamiento social y pérdida de credibilidad. Marcus, mientras tanto, seguía siendo un modelo de dignidad y serenidad. Sus acciones, calma y profesionalismo no solo habían neutralizado la amenaza percibida, sino que también habían sacado a la luz la verdadera naturaleza de Karen. En cada mirada que la dirigía, Karen percibía decepción,
duda y desaprobación. Con el paso de los días, la tensión en el barrio no hacía más que aumentar. Las conversaciones entre vecinos incluían un recordatorio implícito: Maplewood no era lugar para la discriminación ni las acusaciones precipitadas. Karen, consciente de su situación, finalmente empezó a sentir los primeros signos de remordimiento. Comprendió que sus prejuicios y su miedo irracional tenían importantes consecuencias sociales y personales. El incidente, que comenzó como una simple llamada de miedo, se transformó gradualmente en un reflejo implacable de sus defectos, reflejando la necesidad de reflexión, responsabilidad y autoexamen. Marcus, por su parte, observaba en silencio, sabiendo que la verdadera lección no provenía de la policía ni del FBI, sino de la confrontación de Karen con su propia conciencia y la sociedad que la rodeaba. Unos días después, se celebró una reunión vecinal en el salón comunitario de Maplewood. Los residentes se habían reunido para hablar sobre seguridad y asuntos locales, pero el incidente de Karen Whitmore y Marcus Johnson se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Karen llegó temprano, quizá con la esperanza de mejorar su imagen. Se sentó al fondo del salón, evitando la mirada de sus vecinos y tratando de parecer normal. Pero el ambiente era tenso. Murmullos, miradas fijas y susurros marcaban cada movimiento. Sentía las miradas de toda la comunidad sobre ella, y su inquietud crecía a cada minuto. Marcus, tranquilo y seguro, entró. Su presencia inspiraba respeto. Saludó a los vecinos con cortesía, se sentó al frente de la sala y esperó el momento oportuno para hablar. Su rostro reflejaba control, integridad y dignidad, cualidades que Karen no podía ignorar, ni aunque quisiera. Cuando comenzó la discusión sobre la seguridad vecinal, Marcus habló. Su voz clara y tranquila resonó por toda la sala. Hola a todos. Quisiera hablarles de un incidente reciente que creo que puede servirnos para recordar la importancia de la vigilancia, pero también de la responsabilidad y la justicia. Karen sintió un nudo en el corazón. Sabía que Marcus se refería a ella sin siquiera nombrarla, y cada palabra parecía pesarle en la conciencia. Marcus continuó. Vivimos en un barrio donde la seguridad es importante, pero el miedo y los prejuicios nunca deberían guiar nuestras acciones. Acusar a alguien sin pruebas, especialmente por el color de piel, puede tener consecuencias graves e injustas. Miró a Karen con calma, sin enojo ni burla. La verdadera seguridad vecinal no se basa en la sospecha ciega, sino en el conocimiento, el respeto y la comunicación. Los vecinos escucharon atentamente, algunos asintiendo con la cabeza. Karen bajó la vista, incapaz de sostener esa mirada que mezclaba autoridad y amabilidad. Sintió que la vergüenza la invadía. Marcus concluye. No estoy aquí para castigar a nadie, sino para recordarnos a todos la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de una comunidad justa y respetuosa. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pero lleno de respeto. Karen comprendió que este momento marcaba una lección pública. Ella había sido confrontada con sus prejuicios, pero Marcus lo había hecho con dignidad, sin humillarla innecesariamente. Al final de la reunión, los vecinos felicitaron a Marcus por su serenidad y valentía, y Karen salió de la sala con el corazón apesadumbrado, pero cada vez más consciente. La humillación pública había sido agridulce, pero necesaria. Ahora sabía que sus acciones tenían consecuencias y que la dignidad y el respeto eran valores que necesitaba aprender de nuevo. Unos días después de la reunión vecinal, el incidente entre Karen Whitmore y Marcus Johnson ya había comenzado a extenderse más allá de Maplewood. Un vecino que estuvo presente durante el enfrentamiento público filmó la escena con su celular y compartió el vídeo en redes sociales. El vídeo mostraba a Marcus hablando con calma y autoridad, explicando los peligros de las acusaciones infundadas y los prejuicios raciales. El contraste entre su aplomo y la evidente incomodidad de Karen era impactante. El vídeo se viralizó rápidamente. Cientos, luego miles, de visualizaciones, comentarios y compartidos comenzaron a circular. Karen, quien ya luchaba con el escrutinio de sus vecinos, ahora se encontraba expuesta a un público mucho más amplio. Los mensajes en redes sociales variaban desde la condena directa hasta la sorpresa por su comportamiento. Los términos discriminación, acusación precipitada y humillación pública acompañaban invariablemente su nombre. Cada notificación en su teléfono parecía castigarla aún más, recordándole la magnitud de su error. Marcus, por su parte, mantuvo su legendaria calma.
No buscaba fama ni gloria. Su presencia en redes sociales era indirecta, no comentó ni publicó nada, pero el vídeo fue un testimonio de su integridad y dignidad. Dondequiera que se compartiera, se le veía como un modelo de paciencia y profesionalismo ante la injusticia. Karen sintió que su mundo se derrumbaba. Compañeros de trabajo, viejos amigos e incluso algunos familiares habían visto el vídeo. Las conversaciones se silenciaron cuando entró en una habitación. Las miradas reflejaban juicio y decepción. El miedo y la incomodidad que la habían llevado a llamar a la policía se estaban convirtiendo en un aislamiento social total. En Maplewood, los vecinos la miraban de otra manera. Los niños susurraban entre sí, imitando gestos y expresiones de la escena, y algunos padres intercambiaban miradas de complicidad. Karen empezaba a comprender que lo que había considerado una acción valiente se había convertido en una muestra pública de sus propios prejuicios. Marcus, observando desde la distancia, sabía que esta exposición mediática, aunque no solicitada, tuvo un poderoso efecto educativo. La lección ya no se limitaba a Karen, se extendía a toda la comunidad y más allá, recordando a todos que las acusaciones basadas en el miedo o el color de la piel podían tener graves consecuencias públicas. Así, lo que comenzó como un simple incidente de barrio se convirtió en un ejemplo de responsabilidad e integridad, transformando a Maplewood en un lugar donde la vigilancia y la justicia comenzaron a prevalecer sobre los prejuicios y el miedo irracional. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad, vergüenza y desconfianza para Karen Whitmore. Cada mirada que encontraba en el vecindario parecía pesarle como un recordatorio constante de su error. Los susurros, los comentarios velados y las miradas de desaprobación nunca la abandonaron. Incluso en la comodidad de su hogar, se sentía observada, juzgada, incapaz de recuperar su antigua serenidad. Sola en su sala, Karen reflexionó sobre el incidente desde todos los ángulos. Volvió a ver a Marcus Johnson, tranquilo y digno, explicándole pacientemente los peligros de las acusaciones precipitadas y los prejuicios. Cada palabra de Marcus resonó en su mente, la responsabilidad individual, la importancia de las pruebas, el respeto por los demás. Empezó a comprender la magnitud de su error. Sus pensamientos fueron interrumpidos por notificaciones en su teléfono, comentarios sobre el vídeo ahora viral, mensajes de antiguos compañeros e incluso amigos expresando su conmoción y decepción. El peso de la vergüenza se hizo casi tangible. Por primera vez en mucho tiempo, Karen sintió que realmente había lastimado a alguien con su comportamiento desconsiderado y racista. Recordó sus motivaciones iniciales, el miedo, el deseo de proteger su barrio, pero sobre todo, sus prejuicios, que nunca había querido afrontar. Todo lo que había creído una acción valiente se había convertido en humillación pública y una dolorosa constatación. Esa noche, Karen se sentó frente a su diario y anotó sus pensamientos, sus miedos, sus errores, cómo había tratado a Marcus y las consecuencias de sus actos. Se obligó a ser honesta consigo misma, a afrontar la persona que había sido y la persona en la que quería convertirse. Cada frase que escribía la acercaba un poco más a la humildad y la reflexión. Empezó a comprender que la verdadera protección de una comunidad no provenía de la sospecha ciega, sino de la educación, la apertura mental y el respeto por la dignidad ajena. Marcus Johnson, con su calma y aplomo, le había dado un ejemplo a seguir. Su paciencia e integridad le habían enseñado una lección que Karen jamás olvidaría. Por primera vez, Karen se sintió preparada para considerar un cambio. Sabía que su disculpa a Marcus, si llegaba, no sería suficiente para borrar su error, pero sí un primer paso hacia la redención. Comprendió que la responsabilidad no consistía solo en reconocer su error en privado, sino en afrontar las consecuencias y aprender de la experiencia. En el silencio de su hogar, Karen Whitmore inició un largo proceso de reflexión y transformación. Sabía que el camino sería difícil y que tendría que enfrentarse a la desaprobación de sus vecinos, pero estaba decidida a comprender, a cambiar y a no dejar que el miedo ni los prejuicios guiaran sus acciones. Y mientras tanto, Marcus Johnson continuó su vida con la misma dignidad y profesionalismo, un modelo a seguir silencioso pero poderoso para todo el vecindario y para la propia Karen. Unas semanas después del incidente, Karen Whitmore sintió que ya no podía ignorar la necesidad de afrontar sus errores. La vergüenza y la conciencia de sus prejuicios la atormentaban constantemente. Decidida a enmendar el daño, decidió contactar a Marcus Johnson para disculparse. Lo hizo primero por teléfono, con voz vacilante y temblorosa. Marcus, soy Karen Whitmore. Yo, quería, disculparme por lo que pasó.
Marcus permaneció en silencio durante unos segundos, con voz tranquila y mesurada mientras respondía. Señora Whitmore, la entiendo. Karen sintió una oleada de alivio, pero también una pizca de aprensión. Entiendo que lo que hice fue inaceptable. Quiero hacerlo mejor, quiero aprender. Marcus respiró profundamente, su voz era firme pero no acusadora. Señora Whitmore, tomo nota de su disculpa. Sin embargo, la verdadera reconciliación va más allá de las palabras. Implica reconocer sus prejuicios, cambiar su comportamiento y asumir la responsabilidad de sus actos. Debe comprender que este proceso no puede ser inmediato. Karen sintió un nudo en el corazón. Había esperado un perdón fácil, pero Marcus no la perdonaba. Le estaba demostrando que la responsabilidad no se podía eludir. Lo entiendo, susurró, casi para sí misma. ¿De verdad necesito cambiar? Marcus agregó. Correcto. Tienes la oportunidad de aprender de esta experiencia. Pero recuerda que no puedo ignorar tus acciones pasadas. Tu comportamiento ha tenido un impacto, y la confianza se está reconstruyendo poco a poco. Karen sintió el peso de sus acciones con más intensidad que nunca. No se trataba solo de la humillación pública ni de la viralidad del vídeo en redes sociales, era el recordatorio constante de que la discriminación, incluso involuntaria, tiene consecuencias humanas reales. Durante las siguientes semanas, Karen comenzó a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con el cambio, asistió a talleres de concientización, se educó sobre temas raciales e interactuó con sus vecinos de forma más respetuosa y consciente. Marcus observaba desde lejos, no para controlar, sino para asegurarse de que comprendiera la lección y de que la integridad y el respeto siguieran siendo fundamentales en todo lo que hacía. Esta confrontación, aunque difícil para Karen, fue un momento crucial. Comprendió que algunos errores no se pueden corregir con disculpas instantáneas y que se necesita tiempo, humildad y acciones concretas para recuperar la confianza y la credibilidad. Marcus, fiel a su dignidad y profesionalidad, había transformado una vez más una situación potencialmente explosiva en una lección de paciencia, responsabilidad y respeto. Unas semanas después del enfrentamiento, Marcus Johnson fue invitado a dar una breve charla pública en el Salón Comunitario de Maplewood. El evento se anunció como una charla sobre seguridad vecinal, pero Marcus decidió convertir la ocasión en una lección sobre respeto, integridad y responsabilidad individual. La sala estaba abarrotada, vecinos, profesores, padres e incluso algunos periodistas locales estaban presentes. Karen Whitmore, consciente del impacto mediático de sus acciones pasadas, se sentó en silencio y atenta al fondo. Sabía que esta vez ya no podría escudarse en excusas vagas. Marcus habló con calma y autoridad. Hola a todos. Hoy estoy aquí para hablar no solo de seguridad física, sino también de seguridad social y moral. Nuestras acciones, incluso las motivadas por el miedo o la incertidumbre, tienen consecuencias para los demás y para nuestra comunidad. Mencionó el incidente reciente sin mencionar directamente a Karen, pero todos entendieron lo que quería decir. Su voz clara y serena captó la atención del público. Acusar a alguien sin pruebas, basándose en su color de piel u origen, no solo es injusto, sino peligroso. Puede destruir vidas y sembrar desconfianza y miedo donde debería haber confianza y solidaridad. Karen sintió cada palabra resonar en su interior. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada penetrante de Marcus, pero consciente de que esta lección trascendía su propia experiencia. Los demás vecinos escuchaban atentamente, algunos asintiendo. Los más jóvenes tomaban notas, absorbiendo la sabiduría y la paciencia de Marcus. La verdadera dignidad, continuó Marcus, no se trata solo de obedecer la ley o comportarse correctamente bajo vigilancia. Se manifiesta en cómo tratamos a nuestros vecinos, en cómo mostramos paciencia, comprensión e integridad, incluso cuando nadie nos ve. Al final de la conferencia, reinó un respetuoso silencio por unos instantes antes de que estallaran fuertes aplausos en la sala. Marcus, con su habitual modestia, hizo una reverencia cortés y abandonó el escenario, dejando una huella imborrable en todos los presentes. Karen, aún sentada, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Por primera vez, comprendió que la integridad no se puede decretar, debe vivirse, demostrarse y encarnarse mediante acciones constantes y respetuosas. Sabía que recuperar su credibilidad y la confianza de su comunidad sería un camino largo y difícil, pero esta lección pública acababa de marcar un punto de inflexión irreversible en su conciencia.
Marcus, fiel a su estilo, había transformado una vez más una situación de conflicto en una oportunidad para la educación y la reflexión. Su dignidad, paciencia y profesionalismo no solo habían corregido un error individual, sino que también habían sentado las bases de una comunidad más justa y respetuosa. Las semanas siguientes trajeron una relativa calma a Maplewood. El incidente de Karen Whitmore y Marcus Johnson dejó una huella imborrable en el vecindario. Los vecinos, testigos o espectadores indirectos, aprendieron una lección de vigilancia, pero sobre todo, de respeto y dignidad. Karen, profundamente transformada por la serie de acontecimientos, comenzó a cambiar su comportamiento y su forma de interactuar con los demás. Asistió a talleres de diversidad e inclusión, se esforzó por corregir sus prejuicios y se comprometió a promover una comunicación abierta y respetuosa en la comunidad. Aunque su imagen quedó manchada ante algunos vecinos, comprendió que la redención requería tiempo, humildad y acciones concretas. Marcus Johnson, por su parte, regresó a su vida encubierta con su profesionalismo y discreción característicos. Continuó sus misiones con la misma eficiencia, sin dejar de ser un ejemplo de paciencia y dignidad para todos los que habían presenciado su interacción con Karen. El incidente, aunque ya había pasado, ahora servía como un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad y la integridad individuales. Unos meses después, un vecino compartió la historia con otros vecinos, y el vídeo de Marcus se difundió más allá de Maplewood. Se convirtió en un ejemplo educativo, utilizado en debates sobre discriminación, responsabilidad y comunicación respetuosa. Marcus no buscaba reconocimiento, pero su actitud tranquila y justa se convirtió en un referente para muchos. Karen, por su parte, había aprendido a transformar su vergüenza en motivación. Comprendía que el miedo y los prejuicios podían cegar, pero que la conciencia y el deseo de corregirse podían reconstruir la autoestima y el respeto ajeno. Cada día se esforzaba por demostrar que había cambiado, que sus acciones futuras estarían guiadas por el respeto y la reflexión, no por el miedo ni los prejuicios. El barrio de Maplewood, ahora más vigilante pero también más unido, había aprendido una lección crucial: la verdadera seguridad y la confianza no surgen de la sospecha o el miedo, sino de la comprensión, el respeto y la dignidad compartida. Y en las calles tranquilas, bajo las fachadas inmaculadas y los jardines cuidados, Marcus Johnson continuó viviendo su doble vida, un agente discreto del FBI, pero un símbolo silencioso de justicia e integridad, capaz de transformar incluso una acusación basada en el miedo en una lección duradera para toda una comunidad.